Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La primera. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar su programa Conciencia y Cívica, programa que ustedes pueden ver en YouTube y también lo pueden ver en nuestro portal concienciaycivica.com, concienciaycivica.com, y ustedes también pueden hacer sus comentarios y preguntas por mensaje de texto al número 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Como ustedes saben, Conciencia y Cívica son unos programas que tienen por finalidad pues, despertar la conciencia para ver si podemos salir de este atolladero en el cual estamos metidos todos. Hoy vamos a hablar de economía. Como ustedes saben, y vamos a intentar pues desnudar ese reality fake. Reality fake es una palabra que yo he inventado uniendo dos palabras. El reality show, que nos tienen castigado durante tantos meses, y los fake news, que sirven de excusa para desacreditar a todas las personas o todas las noticias que no les conviene a determinadas personas. Eso es lo que yo le llamo reality fake. Entonces, vamos a desnudar el reality fake relacionado con la economía y relacionado con este rimbombante anuncio de que la economía había crecido en el segundo trimestre del año 4.1%, y que ese crecimiento es el más alto desde el año 2014. O sea que tenemos 4 años atrás, teníamos el mismo crecimiento, pero a eso no es a lo que yo voy. A lo que voy es, ese crecimiento es el crecimiento de quién o de quiénes. Eso es lo que hay que ver y eso es lo que vamos a analizar en el transcurso de este programa. Pero primero vamos a ver cuál es el concepto de la palabra economía según la Real Academia de la Lengua Española, la cual lo define de la siguiente manera. La economía es la creación, administración y distribución recta y prudente de los bienes o riquezas del Estado. Para esto nos tenemos que remontar al presupuesto, que es el alma de la economía. Recuerdan que en un programa anterior habíamos hablado del presupuesto y del déficit, etcétera, etcétera. Entonces les recuerdo que el presupuesto es el alma de la economía. Y bueno, recordamos cómo el presupuesto, solamente haciendo un pequeño recuento, de este año es de 1.300.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad va para la supuesta defensa. Más de la mitad del presupuesto va para la supuesta defensa, va para el Pentágono. Pero aparte de eso hay otras muchas partidas relacionadas con la defensa, como por ejemplo Homeland Security, o sea, las fronteras, inmigración, etcétera, etcétera. Realmente, que yo sepa, y lo he buscado, investigado, no hay ningún país en el mundo que destine más dinero a la supuesta defensa que al pueblo, a los ciudadanos. Y eso es justamente lo que yo quiero destacar y hacer conciencia. Es muy importante que tengamos conciencia. Bueno, la otra cosa importante es, diríamos, analizar ese concepto de la Real Academia Española y entonces, por ejemplo, ver las metas
que tiene la economía. Y, en primer lugar, la estabilidad. Como sabemos, la inflación es en contra de la estabilidad y en estos momentos en Estados Unidos tenemos una inflación del 2.2%. En segundo lugar, empleo, oportunidades y remuneración. Luego más adelante vamos a ver que ese pleno empleo es un pleno empleo relativo porque es un pleno empleo mal pagado. Y luego vamos a ver cuánto es lo que ganan unos y lo que ganan otros. En tercer lugar, el crecimiento económico. ¿El crecimiento de quiénes? El crecimiento de la corporocracia, de los dueños de las corporaciones y los ejecutivos de las grandes corporaciones, tanto industriales como financieras, etcétera, o el pueblo norteamericano. ¿Quién es el que tiene el crecimiento económico? Bueno, luego otro factor de la economía es la equidad. Esto tiene que ver con que la riqueza se distribuya equitativamente, tanto en lo personal, territorial, empresarial, etcétera. Como vemos, pues hay grandes regiones en Estados Unidos donde hay más pobreza que en otras y viceversa. Vemos, por ejemplo, California, que es uno de los estados más ricos, ¿verdad?, y más prósperos, mientras que la parte central de los Apalaches pues son los estados más pobres. Luego también vemos cómo hay grandes monopolios. Por ejemplo, aquí lo vemos en todo, en la electricidad, en la televisión, etcétera, donde hay una o dos compañías y entonces entre ellas dos o una sola pues se reparte el bacalao, como decimos acá, y nos cobran lo que les da la gana. Luego vamos a ver lo que ganan estos ejecutivos y lo que tenemos que pagar nosotros. Bueno, la otra cosa importante es las estimaciones actuales sobre la pobreza. O sea, cuando hablamos de distribución de la riqueza, hablamos de lo que va a parar a los de arriba, a la corporocracia, y lo que va a parar a los de abajo, a la gente trabajadora, ¿verdad? Y dentro de esa gente trabajadora hay un grandísimo porcentaje de personas que están bajo el índice de pobreza. Y tanto es así que ni más ni menos que según el census del año 2016, tenemos 43 millones de pobres en Estados Unidos. 43 millones de pobres en Estados Unidos. Eso representa un 12.7%. Y está calculado que para este año, 2017, o sea, ahora en el 2018 van a salir las estadísticas, o están saliendo las estadísticas del 2017 y la pobreza ha aumentado. O sea, durante este, llaman gobierno o desgobierno republicano, la pobreza ha aumentado. De acuerdo al The Economy Polity Institute, en el 2017 el 5% de la población, o sea, ese 5% se refiere a los más ricos, a lo que yo llamo los corporócratas, de corporaciones, corporócratas. Acapararon el 74% de la riqueza creada en este año pasado, ¿verdad? Mientras que el 95% de la población acaparó solamente el 2%. O sea, este crecimiento económico fue, repito, un 74% de crecimiento de riqueza para el 5% de la población, los corporócratas, y el 2% de aumento para todos nosotros, para el 95% de la población. Eso realmente es escalofriante. O sea, tenemos un desgobierno que gobierna descaradamente para ellos mismos, ¿verdad? Cuando habíamos hablado del presupuesto y habíamos hablado del tema del presupuesto, habíamos visto cómo el ingreso producto de las corporaciones para el segundo semestre había bajado un 50%, de manera que el déficit, o sea,
la diferencia entre ingresos y egresos, déficit, pérdida, pues había aumentado vertiginosamente. Pero eso es justamente, diríamos, la corporocracia, diríamos, cómo maneja la economía. ¿Cómo maneja la economía? La ley del embudo. La parte anchota para ellos y la parte estrechita para nosotros. Esto es el manejo de la corporocracia. Bueno, la otra cosa es la eficiencia. Eficiencia, esto se refiere al buen uso de los recursos. Por ejemplo, o como mal ejemplo, construir un muro contra México o dedicarlo a la educación, a la salud, a los recursos naturales, a la prevención del delito. O sea, hay tantas partidas, diríamos, que deberían de enriquecerse, mejorar, aumentar para el bienestar de la nación, y no, se destina el dinero para la supuesta defensa. Y de esto pues tenemos muchos ejemplos. Ahora se va a crear o se ha creado un nuevo ejército de las estrellas, la guerra de las galaxias, etcétera, etcétera, mientras que diríamos para salud, como habíamos hablado en el tema presupuestario, por ejemplo en la salud, 78 billones de dólares, mientras que para Homeland Security, para la seguridad de las fronteras, 48 millones de dólares, y así sucesivamente. O sea que es fatal la manera que están repartiendo el dinero. El otro punto de la economía es la libertad. O sea, la economía tiene que respetar la libertad. La libertad para acceder a la riqueza, para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Y aquí yo, en vez de decir, voy a preguntar. Y es, ¿qué libertad tienen los hijos de los corporócratas o plutócratas para, diríamos, acceder, diríamos, a la educación, acceder a buenos empleos, acceder, diríamos, a la economía, ¿verdad? Pues la tienen toda. Los hijos de los corporócratas tienen todas las oportunidades del mundo. ¿En qué oportunidades tienen los hijos de las clases trabajadoras, los hijos de estas personas que están bajo el índice de pobreza, o sea, de estos millones de personas pobres que viven aquí con nosotros? ¿Qué oportunidades tienen estos muchachos, estas muchachas? Yo les hago esta pregunta y les dejo esta pregunta. Pero bueno, antes de seguir adelante, quiero que vayamos a unos importantes mensajes. Vamos a unos importantes mensajes, son solamente 2 minutitos y luego seguimos con este tema que está caliente. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141, y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM, La Primera. Queridos amigos y amigas, están ustedes sintonizando Conciencia y Cívica, el programa dedicado para levantar, para animar la conciencia, para actuar conscientemente y reconocer que lamentablemente en Estados Unidos no existe la democracia. Nos han robado la democracia. Estados Unidos pudiéramos llamarle que es una corporocracia. Aquí los que mandan son los corporócratas, o sea, las grandes corporaciones. Y no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en el mundo, porque las corporaciones norteamericanas tienen más del 50% de las grandes corporaciones del mundo. O sea que es un poder no solamente nacional, sino también mundial. Bueno, hoy estamos hablando de la economía y hemos visto cómo
diríamos, ese crecimiento económico es una, diríamos, una mentira, ¿verdad? Es algo totalmente propagandístico y que ese crecimiento económico ha ido a parar casi totalmente a los corporócratas, mientras que al pueblo lo que le ha llegado son migajas. Eso me recuerda un escritor italiano que hace años escribió un libro, él se llamaba, porque murió ya hace poco, de la Rosa, y entonces este escritor italiano decía de que el mundo se encaminaba hacia la Edad Media, o sea, íbamos en retroceso hacia la Edad Media, y como sabemos, en la Edad Media pues era la época del feudalismo, donde los marqueses, los condes, los barones, etcétera, etcétera, eran los dueños, vamos a decir, del capital, y el pueblo, las personas, eran los siervos, eran personas que no tenían todos los derechos que se supone que deberían de tener o que luego tuvieron con la Revolución Francesa, donde recuperan la soberanía. Recuerden que siempre les he dicho que nosotros somos los soberanos, nosotros somos los dueños de nuestro país, y este país nos pertenece, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que, vamos a decir, luchar y debemos de exigir que se nos respete ese derecho que nosotros tenemos de ser los dueños de este país. Y por lo tanto es importante tener una conciencia clara de lo que está pasando y no, vamos a decir, hacer como el avestruz, de poner la cabeza debajo del suelo y bueno, que pase. Bien. Y eso es lamentablemente lo que sucede mayoritariamente en Estados Unidos, donde vemos que la gente no sale a votar. O sea, en las pasadas elecciones presidenciales, el 50% de las personas con derecho al voto no salieron a votar. Eso es terrible, porque de esa manera, pues, una minoría organizada puede tomar el gobierno y, bueno, y luego, una vez lo ha tomado, pues puede llevarnos a, vamos a decir, a caminos como estamos viviendo, caminos terriblemente malos, que se le está haciendo un daño terrible a la nación y también a otros países del mundo, como estamos viendo lamentablemente países hermanos como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, etcétera, que están sufriendo terriblemente, y nosotros no los estamos ayudando como debiéramos, ya que somos la nación más poderosa del mundo, somos la nación más rica del mundo y no estamos haciendo nuestro trabajo. Da pena, da vergüenza ver cómo nuestros hermanos venezolanos están desamparados en su mayor parte, y a la gracia de Dios de países que nos quieren y que nos apoyan, como por ejemplo Colombia, etcétera. Bueno, volvemos sobre la economía, pero antes de seguir adelante debemos de advertir que la economía está basada en el dólar, pues si bien durante los acuerdos de Bretton Woods en New Hampshire entre el 1 y el 22 de julio de 1944 se decidió adoptar el dólar estadounidense como divisa internacional, bajo la condición de que la Reserva Federal norteamericana sostuviera el patrón oro, o sea, sostuviera su respaldo en oro. Pero, llegaron los republicanos, ¿eh? En el año 1971 se quebró, diríamos, ese acuerdo, por lo que el valor del dólar pasó a sostenerse exclusivamente en la confianza que le daban sus poseedores. Durante este periodo, entre 1944, que se establece el patrón oro, y 1971, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia mundial, y ahí se conoce a esta etapa como la Edad de Oro,
o los 30 maravillosos años, los 30 maravillosos años. La bonanza económica popular que nunca se olvidará ni nunca va a volver. En 1971, bajo la acción del presidente republicano Richard Nixon y la administración republicana, se inició el declive de la economía norteamericana. Se inició el declive de la economía norteamericana. Hay muchos libros que se han escrito al respecto y es bueno, diríamos, leer diferentes fuentes, diferentes autores para sacar un criterio propio. Pero hay un escritor que se llama Noam Chomsky, N-O-A-M, Chomsky, C-H-O-M-S-K-Y. Tiene un libro que se dice La concentración de la riqueza y el poder. La concentración de la riqueza y el poder. También ustedes lo pueden ver a este señor en YouTube. Entran en YouTube, ponen su nombre y pueden ver muchas cosas que él ha escrito. Y un comentario que él hace, que es lógico, y es que la riqueza trae poder, como es lógico, y por medio de la riqueza, como yo he hablado en otros programas, se compra a los políticos como si fuesen mercancía. Una persona quiere salir electa representante, senador, concejal, lo que sea, va a necesitar mucho dinero. Entonces, ese dinero, la corporocracia le dice, ok, yo te regalo ese dinero y yo te doy ese dinero, pero lógicamente tú luego, cuando salgas electo, vas a representar los intereses míos, los intereses de la corporocracia. Entonces tenemos precisamente la destrucción de la economía, de la democracia, como habíamos hablado antes, de Abraham Lincoln, el concepto de democracia de Abraham Lincoln, de el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso está totalmente destruido. El pueblo no participa, la corporocracia pone el dinero para que salgan electos sus representantes y entonces, pues lógicamente, ellos lo que hacen es gobernar para ellos mismos, lo que yo llamaba antes la ley del embudo, ¿verdad? Pues, diríamos, esto fue, diríamos, o se inició a partir de 1971 con el señor presidente republicano Richard Nixon y el gobierno republicano. También quiero sacar a mención de que hay mucho más que hablar de Richard Nixon, pero lo vamos a dejar para otro momento porque ya vamos al tercer segmento y seguimos hablando. Vamos a entrar con unas importantes mensajes y ya volvemos. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La Primera. Queridos amigos, estamos hablando de economía y estamos hablando de las grandes diferencias económicas que hay entre la corporocracia y el pueblo trabajador, ¿verdad? Porque aquí todos trabajamos y todos consumimos y todos participamos de la riqueza vamos a decir, de este gran país. Y me quiero referir a vamos a decir, a la riqueza que tiene el gabinete, los secretarios de la presidencia, lo cual viene a reforzar lo que estamos hablando de que nos han robado la democracia. No somos más una democracia, esto es una corporocracia y, lógicamente, nosotros con nuestro voto podemos recuperar la democracia. Con nuestro voto podemos poner representantes que realmente sean demócratas y que realmente sean capaces de
vamos a decirlo vulgarmente, darle la vuelta a la tortilla. Bueno, vamos en primer lugar con el secretario de Comercio. El secretario de Comercio es un señor que posee una riqueza de 2.5 billones, no millones, billones de dólares. La secretaria de Educación posee una riqueza de 1.25 billones, no millones, billones de dólares. El secretario de Estado, este es uno de los más pobres, ese tiene solamente 325 millones, este es un pobrecito. Luego tenemos al secretario del Tesoro, este tiene 300 millones, unos pobrecitos. Luego tenemos al secretario del Trabajo, 45 millones. Luego tenemos a la secretaria de Transportación, 24 millones de dólares. Prácticamente son todos millonarios. No hay ninguno que sea como usted o como yo, que sean personas del Main Street, que sean personas del pueblo, como decía Abraham Lincoln. O sea que definitivamente la democracia no existe. Bueno, vamos a cambiar de tema. El tema de la economía es enorme. Les puedo sacar ejemplos de lo que ganan los ejecutivos de Florida Power and Light, de lo que ganan muchos ejecutivos de empresas que ganan millones y millones de dólares, pero eso lo podemos dejar para otro programa. Y nos vamos justamente al señor Rick Scott, el gobernador de la Florida, ese hombre que quiere ser senador, que Dios nos coja confesados, porque, bueno, como sabemos, el señor Rick Scott tiene un pasado muy sucio, ¿verdad?, donde ha estado metido en muchos problemas de apropiación indebida de dineros públicos, del Medicare, del Medicaid, etcétera, etcétera, pero eso ya es el pasado. Ahora vamos al presente. El presente es una noticia que nos viene del Sun Sentinel. Sun Sentinel es el periódico más importante del condado de Broward, y esa noticia dice de que Scott, entre paréntesis, es un señor que ha declarado una riqueza de 255 millones. Es un señor pobrecito, tiene 255 millones. Y según parece, su riqueza la duplicó como gobernador, la duplicó en la gobernación. O sea que, como vemos, estos puestos enriquecen, vamos a decir, de alguna manera. Pero bueno, la noticia en sí importante es que parte de este dinero, o una parte de este dinero, en realidad es pequeña, pero es parte de ese dinero, viene de inversiones que tienen él y su esposa, como es lógico, en corporaciones rusas, o en una corporación rusa que pertenece, diríamos, a la familia Putin, O sea, vemos cómo, diríamos, los tecnócratas, la gente que está manejando Rusia, porque no podemos decir administrando, porque también es un desastre. O sea, tenemos que partir de la base que Putin es un tirano, de que en Rusia no existe la democracia, de que las elecciones son un engaño, son un fraude, ¿verdad?, de que se ha llegado a asesinar opositores a Putin, ¿verdad?, y a los otros los han metido en la cárcel. Entonces él sale a unas elecciones con una señora y claro, él gana con un 75%, pero eso no es democracia, eso es una tiranía. Pues este señor Putin y su familia pues tienen, lógicamente, y vamos a decir, todos los oligarcas rusos que pertenecen a una misma familia. Parece ser que es como una mafia, y el capo mafioso, el principal de la mafia, es el Putin, el presidente, ¿verdad? Y entonces tiene una gran cantidad de industrias y de negocios, etcétera, etcétera. Y justamente este señor Scott
está metido justamente con una de estas mafias, con una de estas corporaciones de la familia Putin. O sea, realmente vemos como mucha gente de este desgobierno republicano está metido con los rusos, o sea, parece ser que se están acostando con el enemigo de Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar ese tema para otra oportunidad, ya lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Les quiero desear un día lindo, un día bonito, con mucho amor, con mucho cariño. Los espero la próxima miércoles, o sea, pasado mañana, el jueves a las 10 de la mañana. Los espero de nuevo y muchas gracias una vez más. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La Primera.